Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. Gracias por elegir estar aquí y creo que ahora es un buen momento para estar listos para recibir. Mira, mi mamá cuando yo era joven estaba predicando un mensaje y estaba hablando del dar y el recibir. Y en ese mensaje ella hizo una ilustración que se me quedó en la cabeza, pero desde entonces, ¿no? Y ella tomó un vaso donde decía, donde supongamos que este era, el vaso era más grande, ¿no? Pero se supone un vaso, ¿lo ven? ¿Se ve? ¿Un vasito de cristal? Ok. Un vaso lo tomó de esta forma y dijo, hay gente que quiere recibir lo que el Señor quiere entregar y cuando entregan el agua, la reciben porque el vaso está en la posición correcta. Pero muchos de nosotros, ella dijo, estamos con el vaso así. ¿Se ve eso? Sí, Ok. Y cuando le pones el jarro con el agua corre y no contiene absolutamente nada, porque la posición del vaso es lo que marca la diferencia entre que si se retiene lo que se está recibiendo o si se desparrama. Entonces ahora es un buen momento para elegir y decidir, pensar, sentimos y elegimos, decidimos en este momento decidir que vamos a recibir lo que el Señor nos quiere entregar. Bueno, mira, hemos un repaso rápido. Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado del diálogo interno como un instrumento de mejoramiento y de cambio personal. Hemos hablado de la mayordomía de nuestros pensamientos, que nosotros somos el jefe y nosotros somos responsables y estamos a cargo de eso. El cerebro, la mente y nuestro cuerpo son elementos que nos ayudan a vivir nuestras vidas. ¿M? Tenemos que vivir con el cerebro que tenemos y tenemos la oportunidad de mejorar el cerebro que tenemos, la mentalidad que tenemos y también todo lo que el Señor quiere cambiar en nuestras vidas. Usamos nuestros propios pensamientos para cambiar nuestros pensamientos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque la palabra nos lleva a continuamente meditar en la palabra de Dios. Y la razón por la cual meditar es importante es porque estás meditando con tu mente. Y cuando tú meditas y penetras y te enfocas en la mente, estás penetrando en tu mente y en tu espíritu la palabra de Dios. Entonces, la meditación no es algo que inventaron la gente de la nueva era, es algo que vino de la creación de Dios para nosotros, para que nosotros podamos meditar en las cosas buenas. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos también la capacidad como un regalo de la creación de que Dios nos permite observarnos a nosotros mismos, observar cómo estoy actuando, por qué me siento enojado, por qué estoy reaccionando con ira. Y tenemos la oportunidad de evaluarnos y de juzgarnos y también tenemos la capacidad de corregir nuestra propia actuación. Entonces, qué bueno que tenemos esta capacidad porque la parte complicada de esto hace a nosotros responsables por el cambio y por los resultados de nuestra actuación. Y todo esto que hemos conversado en las clases anteriores lo estamos haciendo porque queremos procesar el trauma del pasado para que podamos recibir y desarrollar una nueva historia para el futuro, de tal forma que el trauma no sea un elemento que controla mis emociones y mis pensamientos, sino que va a ser una cosa que va a recibir y está recibiendo ya con muchos de ustedes, los que están haciendo la tarea y los que están trabajando en la tarea,
un nuevo entendimiento. Lo que buscamos es la reconceptualización de lo que ocurrió en el pasado, pero esta vez con una mentalidad más adulta, una mentalidad donde ya sabemos más, conocemos más y por lo tanto lo que no queremos es que el trauma del pasado controle mi presente y por lo tanto parte de mi futuro. Entonces la forma de hacer eso es sacar el trauma con la concepción que tuvo inicial, la forma en que fue engendrado en tu mente, en tus emociones, en tu memoria, en tu historia, la forma en que fue engendrado tiene que ser sacado totalmente de ahí. Porque mientras permanezca ahí, va a permanecer como una fortaleza que lo único que quiere hacer es destruir tu vida. Entonces, buscamos todo esto para que el veneno del trauma no te envenene tu vida, no continúe envenenando tu vida. Y por lo tanto, entonces queremos tener una vida nueva con una nueva historia, con una nueva perspectiva para que lo que ocurrió antes ya no tenga el mismo empoderamiento y la misma autoridad que tuvo en ese momento inicial, cuando había un choqueo mental, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo procesar esa situación, ¿no? Entonces, estamos haciendo un trabajo difícil para los que están haciendo. Realmente te agradezco que lo hayas hecho, porque tenemos que hacer las tareas que estamos haciendo, se tienen que hacer con un cierto distanciamiento. Tiene que haber una distancia entre tu persona y tus pensamientos. Tiene que haber una distancia entre tu persona y lo que ocurrió en el pasado. De esa forma tú te puedes observar lo que ocurrió desde una perspectiva. Entonces, tú tienes pensamientos, pero tú no eres esos pensamientos. Tú no tienes que obedecer a los pensamientos que llegan a tu mente, que son negativos, de la misma forma en que Eva aceptó el pensamiento, así que Dios dijo, ¿no? Ella lo entretuvo, lo maduró, lo nutrió y tuvo resultados negativos. Pero tú tienes la oportunidad de rechazar esos pensamientos malignos. La palabra de Dios nos autoriza, nos da potestad para echar fuera demonios. Imagínate tú, o sea, no es solamente un pensamiento chiquitito, estamos hablando de una fortaleza mental, una fortaleza espiritual, donde podemos, con el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo en nosotros también, podemos tomar autoridad sobre eso y ayudarnos para que no sea solamente un ejercicio mental, pero es un crecimiento y desarrollo espiritual. Entonces, sí, tiene que haber un distanciamiento para que te puedas observar, que no sea que todo lo que siento y todas las emociones que soy yo, eso soy yo, este trauma, este dolor, eso soy yo. No, eso fue lo que a ti te ocurrió, eso no es lo que tú eres. Entonces tiene que haber una separación entre lo que te ocurrió y lo que tú eres. Lo que te ocurrió pasó años atrás, has madurado, has vivido la vida te ha enseñado, el Señor te ha llevado al otro lado de esta situación en muchas áreas, entonces ahora lo puedes observar diferente. Entonces, ese distanciamiento fue lo que tú hiciste cuando hicimos la primera parte de la tarea, de juntar información. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuál fue el medio ambiente? Y todo eso. Y después ahora entonces entraste en la tarea de reflexionar, de pensar, analizar más detalladamente a través del diálogo interno. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y a aquellos que hicieron el trabajo, te felicito porque estás haciendo un buen depósito en el banco de la salud mental, porque es lo que hay que hacer. Es un trabajo difícil, pero sí, qué bueno que lo estás haciendo. Entonces, cuando llegamos a esta etapa, dijimos que al principio el avión empezaba a despegar, cuando estábamos juntando información. Ahora, cuando estamos en el proceso, en la tarea que hiciste, de reflexionar, de pensar, de analizar, diálogo interno, preguntarte a ti mismo y responderte a ti mismo, ahora estás volando el avión. Cuando estás volando el avión, te vas a encontrar, y ya te encontraste, me imagino, con bastante turbulencia, por la altura, por los vientos y por las cosas que ocurren cuando uno anda en avión. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Es una etapa donde posiblemente identificaste algunas cosas y algunos pensamientos negativos que no lo habías tenido antes.
A lo mejor te preguntaste muchas veces, ¿por qué siento esto cuando estoy pensando así? Cuando estoy estudiando esta situación, estoy pensando para tratar de cambiar. ¿Por qué lo siento? Te encontraste con sentidos que son nuevos, y esos pensamientos obviamente es parte de lo que estamos tratando de aprender a manejar. Entonces, lo importante es que lo puedas hacer manteniendo esa distancia donde tú no te dejas identificar como que tú eres el trauma. Entonces, aún a pesar de todo el trabajo que tú has hecho, no se entiende toda la cuestión, ¿no es cierto? Todavía nos toca pensar y masticar todo esto, y lo importante es que lo podamos hacer y lo podamos cambiar para poder hacerlo sin dolor, para poder hacerlo sin miedo, para poder hacerlo sin rabia. Déjame hacer un paréntesis rápido para decirte que muchas veces en nuestro lenguaje nosotros decimos, estaba masticando este pensamiento por algún tiempo. Mira, eso dice mucho. Esa frase tan simple dice mucho. Estar masticando algo como un pensamiento no es como un chicle. Tú masticas un chicle y después que se le acabó el gusto, después de un minuto, el chicle no tiene ningún gusto, no tiene sabor, no contribuye nada. Pero cuando tú estás masticando pensamientos, estás transformando tu cerebro, estás transformando tu mente. Por eso que es importante que no nos quedemos atascados en los pensamientos negativos, porque esos simple y sencillamente no ayudan. Entonces, lo importante es que tú estás trabajando en este proceso y lo estás procesando. Mira, voy a tratar de mostrar una foto que quiero que la veas, que te va a traer memoria de esto. ¿La ves? ¿Se ve el tren? No, No se ve el tren. compartir. Tienes que compartir. Sí, ya compartí, pero déjame ver. A ver, tratamos de nuevo hasta que lo... Ahí está, empezó a compartir. Ok, Ahí está el tren. Tienes que ampliarlo para que se vea mejor. ok. Entonces, ¿te recuerdas que yo te comenté de la historia mía cuando yo era niño, que tuve ese trauma que te lo comenté como un ejemplo? Y estábamos hablando de que habían pensamientos negativos, lo que era un choque de un vehículo, que te mostré esa foto, y también había un trauma, y describí yo el trauma como un choque de tren, porque es tan grande, involucra tantas personas, tanta gente. Mira, y yo te mencioné que lo que nosotros tratamos de hacer en la vida sin manejar este tema como corresponde es que nosotros hacemos un caminito en derredor del tren, ¿no? Por aquí le damos la vuelta al otro lado para crear rieles temporales para tratar de manejar nuestra vida de la forma. Lo que tú estás haciendo con esto, tú estás tratando de sacar estos carros de trenes fuera del camino. Es trabajo duro, es trabajo pesado. Y después que se hace todo esto, imagina que todo esto son pensamientos negativos, emociones negativas, memorias negativas, que tú estás limpiando el camino. Eso es lo que tú estás haciendo, es trabajo duro. Te encuentras con carros chocados, con hasta el fuego por ahí que se ve en la foto. Entonces estás limpiando todo esto, y en el proceso de limpiar, después de limpiar, tienes que reponer los rieles. Porque cuando no puedes poner el tren nuevo en rieles viejos. Entonces, es importante que el proceso sea terminado, que no hagamos solamente parte de la cuestión, sino que se construyan, después de limpiar todo esto, se construyan los rieles que son necesarios, para que después podamos viajar sobre esos rieles, y cuando estés pasando sobre esos rieles, el trauma ya no tiene el mismo efecto. Le has quitado la potestad y le has quitado la autoridad al trauma, para que de esa forma entonces, am, para que de esa forma entonces el trauma no tenga el efecto sobre ti. Ahora, ¿qué es lo que ves, Elías? Te veo a ti. Ok, estamos bien entonces. Mira, Sí. estamos aprendiendo. Ok, entonces el tema, tú le has quitado autoridad con el proceso, lo que estás haciendo. Había oscuridad y estás trayendo luz.
es un tema súper importante porque el trauma no tiene dónde esconderse cuando tú le pones luz. Y en este momento lo que estás haciendo, le estás poniendo luz. Un poquito un día, otro poquito al otro día, otro poquito al otro día, y semana después semana estás viendo y vas a ver una gran diferencia. Mira, a nuestro Dios no le gusta la oscuridad. Cuando creó el mundo, Él se dio cuenta que la oscuridad existía y que las tinieblas estaban en derredor de todo. Y no le gustó. Y la primera palabra que salieron de la voz de Dios fue, hágase la luz. Y se hizo la luz. Y Él separó la oscuridad de la luz, separó las tinieblas de la luz. Tú estás separando las tinieblas de tu luz en tu propia vida. Y si el Señor lo hizo así, cuando Él creó y nos creó el mundo y nos creó a nosotros, Él nos dio la autoridad y nos dio la potestad para también nosotros recrear aquello que Satanás y que el enemigo ha querido destruir. Así es que hágase la luz en tu vida y puede ser. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso no viene de Él, la oscuridad no viene de Él, las tinieblas no vienen de Él. Entonces, el trabajo que tú has hecho con el Metacog es un trabajo que tú puedes, puedes entender que tú tienes autoridad sobre esto y que ahora que estás más consciente de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que eliges en cada momento es importante porque tu mente constantemente está trabajando. Tu cerebro constantemente está cambiando. En lo que te enfocas tiene una tendencia a llegar a hacerse realidad. Una idea que tú fijas en tu mente va a tener la tendencia natural de caminar en esa dirección. Entonces, tú decides pensar de una forma diferente y no darle toda esa autoridad a la toxicidad del drama y empiezas a reducirlo. ¿Por qué? Porque lo estás desarmando. Y cuando lo estás desarmando, te das cuenta que tú puedes elegir. No tienes que tener la misma respuesta al trauma que has tenido por meses, por años, por décadas. En el proceso de esta reconstrucción van a llegar a ti las ideas de un entendimiento diferente. De esa forma, entonces tú te das cuenta y vas a saber que no tienes que reaccionar de esa misma manera. Es más, tú vas a decidir cómo vas a reaccionar cada vez que hay un gatillo que te trae a la memoria el trauma. Y cuando tú ya estés al otro lado de esto, porque vas a estar, si haces el trabajo, vas a estar, cuando haya un gatilleo de la memoria del trauma, no vas a sentir lo mismo, no va a haber el mismo temor, no va a haber el mismo trauma y el mismo miedo, sino que vas a tener una decisión que hiciste por adelantado de cómo voy a reaccionar cuando esto ocurra de nuevo. ¿Cómo voy a actuar? Y cuando tú eso lo haces por adelantado, cuando llega el momento de los cubos, entonces puedes ejecutar. Porque eso lo haces tú por una decisión que tú haces. Entonces, cada uno de nosotros está en un diferente nivel de progreso en lo que estás haciendo. Algunos están en el principio todavía, otros están por ahí en el medio, y algunos de ustedes, me imagino, que ya están recibiendo un nuevo entendimiento, a pesar que no hemos llegado a la parte de revisitar y de examinar más profundamente. Pero así como cuando yo te conté que yo llegué a ese entendimiento de que cuando niño esto me causó un trauma de que tuve que cantar y sentí vergüenza delante de la clase y todo eso, cuando me llegó el entendimiento que los niños, mis compañeros, no eran expertos en la música, entonces inmediatamente esa autoridad de esa imagen de que ellos eran toda la música y que sabían toda la música y que yo era juzgado por sus actuaciones y sus pensamientos, quedó en cero. Y desde ese momento, entonces, cada vez que yo podía meditar y referirme de vuelta a eso, ya no se me apretaba la guata, ya no tenía esas reacciones de ansiedad por la memoria que estaba ocurriendo. Entonces, el avance para cada uno de nosotros está en diferentes partes, pero yo me imagino que algunos de ustedes ya están llegando a tener algún nuevo entendimiento de la nueva reconstrucción de qué fue lo que pasó.
Entonces, el tercer paso que habíamos dicho, después obviamente de reflejar y analizar, era escribir. ¿Por qué? ¿Por qué tanta escritura? A lo mejor tú te preguntas que yo te estoy pidiendo que hagas. Mira, la razón por la cual necesitamos escribir es porque escribir consolida tu propia memoria, realmente la pone en el papel, agrega claridad a lo que estás pensando, porque estás pensando una cosa y cuando te llega el momento de escribirlo, a veces no es tan fácil. Lo piensas rápidamente, en milésimas de segundo, y llega el momento de escribirlo y te toca pensar en qué palabra y qué adjetivo uso y cómo esto lo escribo para que realmente describa lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando. Entonces te ayuda también a identificar dónde están las cosas tóxicas que más te afectan en todo esto. Cuando lo escribes y te das cuenta, después que haces el mapa en el papel en blanco, tú vas y vuelves a eso y dices, ok, esto que está aquí es crítico, es clave. Esto que está acá también es clave. Y esto que está aquí, ok, 3 puntos. Hay muchas cosas en todo lo que he hecho, pero hay 3 cosas que son claves y son críticas. En eso me voy a enfocar, para en eso identificar cuál es el nuevo entendimiento que yo quiero tener. Entonces, lo más lindo de todo esto es que cuando lo escribes, te permite ver tu propio cerebro en el papel. Lo que tú estás pensando, lo que tú estás procesando, te permite verlo para recambiar, para reestructurar, para reconstruir. Si hay una casa que no está en muy buenas condiciones después de un terremoto, como lo es un trauma, el terremoto, si una casa está en esa situación, entonces hay que limpiar, hay que sacar, hay que sacar lo quedó quebrado, lo que no quedó sólido, y le ponemos cosas nuevas para ayudar a que sea fuerte la construcción. Entonces, con la misma autoridad que tú pescas un pedazo de madera para fortalecer una muralla que estaba dañada en un terremoto, entonces de la misma manera tú tienes la autoridad para cambiar la percepción de cómo recibiste eso y cómo lo has procesado antes de haber hecho esto. Entonces, ahora entonces hablaremos de los, y ese fue el repaso rápido, ¿no? Ahora quiero enfocar en la tarea y lo que queremos hacer después de haber hecho estas cosas, de juntar la información, de analizarla y escribirla, y llegamos, ahí es donde estamos ahora. Entonces, ahora que tú ya has hecho eso, el último paso son dos, en realidad el paso es de examinar, a nuevamente distanciarte de lo que escribiste, ¿no? Y tomar ese papel que tú escribiste y examinar, a ver, ¿realmente fue así? ¿Realmente lo sentí de esa manera? Entonces, la idea es volver al paso uno, donde juntaste la información, y el paso dos, donde estabas evaluando y analizando, y ahora tomas esos papeles y te pones a analizarlo. Y ahí te preguntas a ti mismo, hay mucho diálogo interno en este periodo, ¿no? Donde te preguntas, ¿hay suficiente información? ¿He pensado profundamente en todo esto? ¿Me falta algo? ¿Se entiende? ¿Hay cosas que no entiendo aquí todavía o lo entiendo claramente o no? Mi idea original, creo que ahora, después de haberlo pensado varios, es diferente y lo piensas de una forma diferente. Y empiezas a conceptualizar lo que ocurrió con un nuevo pensamiento, con una nueva dirección, con un nuevo entendimiento. Entonces, es importante entonces que haya un diálogo interno contigo mismo y que no te permitas quedarte estancado, porque es muy fácil cuando estás haciendo un trabajo tan duro como este, que te quedes estancado en un sentimiento, en una emoción, en una actuación no verbal de lo que ocurrió y con una imagen que se te quedó con la cara de alguien, con un gesto de alguien, con las palabras de alguien. Es importante que te distancies para que lo puedas observar a la distancia y no te quedes estancado con eso. Entonces, es importante que seas fiel contigo mismo. No sueltes la toalla. No dejes que el cansancio y el desgaste de este trabajo te haga dejar
dejar todo esto atrás porque has trabajado demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que es importante que continúes el trabajo hasta que termines de desarmar el trauma para que lo puedas rearmar con autoridad, con un nuevo entendimiento y con la ayuda del Señor. Además de todo esto que hacemos a nivel nuestro, en la capacidad nuestra, es importante que lo hagamos nosotros con nuestra propia capacidad, además de la ayuda del Señor. Mira, en Gálatas capítulo 5 versículo 23 nos habla de los frutos del amor, de los frutos del Espíritu Santo. Y uno de ellos que está en la parte final, en el versículo 23 habla de la templanza. ¿Y qué es la templanza? La templanza es la capacidad de controlar los impulsos y los deseos para poder actuar con más moderación. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que una de las cosas que es un fruto del Espíritu es el autocontrol, lo que estamos haciendo y lo que estamos desarrollando es una nueva herramienta de autocontrol interno. No es solamente autocontrol para controlarme en relación a las otras personas, pero es en relación a mí mismo, para que yo también pueda ejercer un autocontrol sobre mí mismo. Entonces, por eso es que hablamos del trauma y cuando tú estás examinando todo esto, te vas haciendo, vas a estar haciendo algunas preguntas de nuevo, porque los estás examinando. Bueno, ¿fue mi culpa? A lo mejor sí, a lo mejor no. Me pidieron permiso para hacer esto. A lo mejor nadie te pidió permiso, ocurrió y solamente la idea era que tú fueses la víctima y no victorioso, ¿no? Pero es importante entrar en eso y no fue posible en ese momento procesar todas las cosas porque habían demasiadas cosas que estaban bombardeando tu mente, tus emociones, tus sentimientos, tus oídos, tus ojos. Entonces era demasiado para absorberlo. Por eso es que cuando pasa el tiempo puedes mirar hacia atrás con más distancia, ¿no? Y además, de todos modos, era una percepción distorsionada por lo mismo, porque era demasiado lo que estaba ocurriendo y obviamente que tuvo una respuesta distorsionada natural de todas las personas que estaban involucradas. Y por lo tanto, llega el momento en que tienes que hablarte a ti mismo. Y cuando estás pensando en esto y te bajoneas o empiezas a ponerte contento porque te está llegando un nuevo entendimiento, entonces es importante que tú te reconozcas a ti mismo, soy un ser humano y yo no soy perfecto. Esto ocurrió porque el enemigo, que no era mi amigo, me atacó de alguna forma, ¿no? Entonces tengo que yo darme gracia y darme misericordia a mí mismo también. Y decirnos a nosotros, ok, a lo mejor yo metí la pata, a lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor, bueno, yo soy ser humano y la otra persona también es un ser humano, pero ahora esto cambia. Porque el problema es que cuando no cambia, sin saberlo, posiblemente tú permitiste que el daño que fue planeado contra ti, tú lo hayas aceptado como una toxicidad que es parte de ti, que es parte de tu identidad. Y eso no es algo que tú quieres acariciar, no es algo que quieres tomar en los brazos como un bebé y darle un movimiento para que se quede dormido. No, eso no es algo que tú deseas tener. Entonces, si eso ocurrió, donde a través del tiempo ese daño tú lo aceptaste sin haberlo querido, sin haberlo pensado como parte de tu identidad, yo te invito a que pongas distancia entre eso, lo que ocurrió y tú, y digas, ¿sabes qué? No, yo no soy así. Eso fue lo que ocurrió, pero yo no soy así. Yo no soy material dañado. Hay gente que quiere tratarte de esa forma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la autoridad y la confianza de entender y saber que yo no soy material cambiado porque Jesús me restauró y ahora me está restaurando de una forma diferente. No soy una persona tóxica, yo soy una persona nueva que está experimentando un nuevo nacimiento en esta parte de mi vida. El nuevo nacimiento espiritual es glorioso.
y qué lindo que ocurre. Pero yo pienso que en cada momento y en cada día hay nuevos nacimientos en diferentes partes de nuestra vida. Y en este caso estamos hablando de una situación tóxica que queremos sacarla, nos queremos separar, nos queremos divorciar de ese trauma, de tal modo que ya no absorba lo que es importante para mí. Entonces, lo lindo de esto cuando estés haciendo esta parte de la examinación es que creo que es muy importante que tú a propósito y conscientemente te enfoques en la idea de recibir como el vaso que yo estaba diciendo anteriormente, el vaso puesto hacia arriba donde recibe, no así, ¿no? Donde desparrama, pero el vaso que recibe un nuevo entendimiento, de tal forma ¿Cómo? que yo ahora ¿Tú ya comiste? puedo ver Quédate con lo que hambre. antes no veía. Yo puedo pensar ahora lo que antes no pensaba. Yo puedo sentir ahora lo que antes no sentía. Yo puedo gozar ahora lo que antes no gozaba. Yo puedo sonreír. Yo puedo ser feliz. Yo no soy la víctima. Yo soy un hombre victorioso. Yo soy una mujer victoriosa. Porque ahora yo tengo la oportunidad de ser el autor de un nuevo relato, el autor de la nueva historia, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tú te tienes que hablarte a ti mismo y decir, yo soy una nueva construcción en proceso y en progreso y tengo la autoridad para hacer el cambio que tengo que hacer, por lo que he aprendido, por el trabajo que estoy haciendo, por mi compromiso conmigo mismo, pero más que nada por la ayuda del Señor sobre mi vida. Cambiaré mis pensamientos, cambiaré la estructura de mi cerebro. Podré pensar en lo que pasó sin que me cause miedo, sin que me cause dolor. Entonces, ¿que va a existir? Sí va a existir, ¿no? Pero ya lo vas a poder procesar de una forma diferente que ya no te hace el daño que antes te hacía. Podré conversar de esto sin que abra la herida antigua. La herida abierta ya va a ser cicatrizada. Eso viene en camino y ya no penetra la toxicidad del trauma. Entonces yo quiero que tú nuevamente te quiero llevar en la parte final de esto, llevarte a 1 Corintios capítulo 13 también, donde dice, cuando era niño hablaba como niño y pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, queriendo decir adulto, dejé lo que era de niño. Entonces, obviamente, Pablo está hablando de la necesidad del cambio de actuación, no solamente el cambio de pensamiento, el cambio de actuación. Pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño, ¿no es cierto? Entonces yo quiero invitarte a que tú te ames a ti mismo, que te des la gracia y la misericordia que Dios te da, pero que tú también te la des a ti mismo, para que dentro de ti te ames lo suficiente para cambiar la historia del pasado y no dejar que el trauma siga vivo y coleando dentro de dentro de tu mente, dentro de tu cerebro, dentro de tu cabeza, sino que sácalo fuera con autoridad, de tal forma que sea un nuevo relato que te bendice, para que de este trauma nazca un testimonio que tú le puedes contar a otra gente y enseñarle de esto, para que a través de ti y de tu testimonio y de tu experiencia, otros sean bendecidos, ¿no es cierto? Este va a ser una nueva perspectiva que viene en camino a ti, te va a ayudar y te va a bendecir. No niega lo que ocurrió, pero también lo aceptas como un evento del pasado, pero no como el chofer que está manejando el auto. Entonces, que ya no está atado a tu presente ni a tu futuro, porque es una cosa del pasado. No amarra tu paz, no amarra tu gozo, no amarra tu felicidad, porque ahora hay una nueva reconstrucción y una nueva narrativa de lo que ocurrió. De tal forma que los estímulos externos ya no tienen el mismo impacto, no van a tener el mismo impacto que tenía antes relacionado a este trauma. Por lo tanto,
con este nuevo entendimiento y con este nuevo entendimiento y conocimiento que tú estás aplicando, vas a poder escribir un nuevo entendimiento que anula el efecto de la intención original del trauma. Estás borrando el relato original del trauma y estás escribiendo en una hoja en blanco donde abunda la gracia y la misericordia de Dios sobre ti con un nuevo entendimiento. Documéntalo, escríbelo con autoridad. Escríbelo con autoridad, ¿no? Y medítalo de día y de noche, hasta que llegue a ser parte de tu identidad. Soy una nueva criatura. Es algo que tienes que decirte todos los días porque es una batalla práctica. Y practica esto una vez que ya lo hayas escrito y hayas llegado a conclusiones y anotas las conclusiones que ya estás llegando al nuevo entendimiento. Practícalo contigo mismo, convérsatelo contigo mismo. Es como si tú estuvieras, como que si tú fueras el doctor y le estás explicando al paciente lo que ocurrió y le estás explicando y mostrando la solución y le estás poniendo la medicina en las manos del paciente. Lo importante de esto es que el paciente eres tú y te estás poniendo la medicina en tus propias manos y tú estás recibiendo la medicina de tu propio trabajo. Lo importante es que para que la medicina funcione, tienes que tomártela. Entonces, y tienes que tomártela todos los días hasta que estés sanos y de tal forma que no solamente sea una nueva forma de pensar, sino que sea un hábito nuevo referente a cómo tú estás pensando. Entonces, yo te invito a que continúes con el tema de esto y también yo tengo una tarea. Ah, mira, quiero mostrarte algo. Ah, ok, Elías, voy a cambiar esto a mi pantalla a la vez. Sí, no, te veo a ti y te veo la mitad de tu cabeza. Me ves a mí la mitad de mi cabeza. A ver, Sí, que te veo los ojos, la nariz, y se me ya, perdió tu cerebro. se perdió mi cerebro. Lo peor es que se perdió el gorro. Se perdió el gorro, no me digas. No, ahí sí que estamos en problemas. Ok, mira, déjame tratar otra vez. Veamos Déjame, el documento. perdón. Si pones en pantalla, yo lo copio y lo tiro la tarea al resto. Eso es lo que espero que veas, pero me estás diciendo que no lo ves. No lo veo y estás con habilidad de compartir, así que es cuestión de que compartas. Ok, Ya, déjame volver a compartir. ya. Mientras tú haces eso, yo voy a aprovechar el tiempo. Ok, Eh, quiero contarles una historia. Resulta que tenía una paciente que había sido violada a los 8 años y tenía crisis de pánico y tenía un serio problema de autorrechazo a los 28. Y uno como médico siempre lo envía al psiquiatra, pero siempre buscan la ayuda en uno porque uno tiene la parte espiritual que obviamente no todos tienen. Y en esta historia que le estoy contando, esta niña, el trauma, nunca trató el trauma y siempre sintió una crisis de pánico y miedo y autorrechazo. Bueno, el asunto es que cuando empezamos a indagar, este trauma que ocurrió a los 8 años la dejó tan marcada que en definitiva no podía ser su vida normal. Los pensamientos de este trauma, las trancas que generan los traumas, le hicieron la vida a cuadritos con un autorrechazo profundo. Y esto originó que ella no pudiera tener paz ni ser feliz. Y muchos miedos. De esta forma, yo he visto como muchas personas con traumas están siendo afectadas en su vida moderna. El primer ejemplo, entonces, viendo cómo el mal manejo del trauma hizo que esta persona sufriera 20 años del trauma que ocurrió a los 8. Entonces, cuando uno se pregunta quién hizo más daño, si lo hizo ella al no manejar bien el trauma durante 20 años, o lo hizo él. Bueno, él originó el trauma original, así que fue la causa básica. Pero uno se da cuenta que esa persona específicamente
sufrió 20 años por no manejar bien el trauma, trajo trancas, problemas de relaciones que al final no pudo resolver. Caso número 1. Caso número 2, ustedes tienen que haber visto en las noticias que una mujer apuñaló 21 veces a su ex esposo en ese momento que ya lo había matado. A su ex esposo lo apuñaló 21 veces. Y cuando la mujer le preguntaron por qué, bien, lo había cortado en trozos y lo había escondido, lo enterró en el jardín. Y cuando los vecinos se dieron cuenta que no estaba, hicieron la denuncia que él no estaba y lo empezaron a buscar y se dieron cuenta que la última vez que lo habían visto fue en la casa. Empezaron a buscar y con perritos descubrieron que estaba él enterrado en el jardín y se la llevaron presa. Y cuando el periodista le preguntó por qué lo habías apuñalado 21 veces, y ella le dijo, porque él era alcohólico y drogadicto y cada vez que llegaba con trago me pegaba. Me hizo sufrir 21 años. Y yo, por lo tanto, le di una puñalada por cada año que me hizo sufrir. Ahora, el concepto de esto es que este trauma lo manejó tan mal que al final sufrió 21 años que no tenía que haber sufrido porque a la primera tenía que haberse ido. Entonces fue una falta de decisión personal de cómo manejar este trauma la que la mantuvo en el trauma durante 21 años. Y lo peor viene que cuando ya reacciona frente al trauma, cuando ya definitivamente decide solucionarlo, toma una decisión tan fatal que no solamente destruye a la otra persona, sino que se autodestruye yéndose a la cárcel. Por lo tanto, no solo perdió 21 años por no haber manejado bien el trauma, sino que además perdió el resto de su vida en la cárcel. Entonces, ahora, la cárcel es un acto físico, pero ¿cuántas personas hay en la cárcel de sus propios corazones? Encerradas, enjauladas en pensamientos y trancas, que de pasadita las trancas son puntos ciegos. Son puntos que uno no se da cuenta, uno no ve, pero que las demás personas sí ven. Entonces, básicamente, el mal manejo de traumas es terrible. Hoy día me llegó una persona que le hicieron una encerrona, lo golpearon fuertemente, lo dejaron mal, y él quedó con un estrés postraumático. Y lo que yo más le pedía es, maneja bien el trauma, porque si te robaron el auto, una cosa es que te roben el auto y otra cosa es que te roben la paz. No permitas que te roben la paz, porque ahora tiene miedo a andar en auto, tiene miedo a todo, lo cual es natural, es lógico, esto tiene que pasar. ¿Y por qué me sucede esto a mí? Me preguntaba él. ¿Por qué también me preguntaba esa niña? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me violaron a mí? ¿Por qué yo? La verdad es que el mal no necesita una razón. Es que simplemente el mal es una injusticia. Y de repente yo tengo que aceptar que el mundo está malo y que me puede hacer daño y que yo tengo que aprender a protegerme, ser más inteligente, pero no por eso voy a dejar que el trauma destruya mi vida, me quite la paz y haga de mi vida un infierno. No me lo merezco, no lo necesito, necesito cambiar. Entonces, esa es la base, un ejemplo, 3 casos que les estoy mencionando de la práctica médica común. ¿Y por qué me toca atender estos casos? Porque la psiquiatría está desbordada. Cuando si ustedes se acuerdan que el 46% de la gente tiene depresión, ya sea leve, que es la mayor parte de la gente que no se da cuenta que la tiene, moderada o severa, que sí se dan cuenta, y esos son los que van, pero son los menos. Entonces, la psiquiatría y la psicología están absolutamente desbordadas. Entonces, tienen que ir a un médico que les ayude. Como saben que yo soy pastor, yo les ayudo en la parte espiritual. Obviamente ellos tienen algo adicional que es la fe, que les ayuda mucho, pero me toca continuamente estos casos. Y yo si algo tengo que pedirles, por favor no dejen que sus traumas les continúen destruyendo. Hagan lo que Luis les está Amén. diciendo. Anoten el trauma, hagan toda la tarea. ¿Por qué? Porque no es mi vida. Ustedes no luchan por mí. Ustedes luchan por sus vidas. Ustedes luchan por su paz, no por la mía. Esto lo estamos haciendo con mi hermana y con otros psicólogos y también médicos para que ustedes estén bien. El objetivo es que ustedes puedan tener una nueva oportunidad de vida, un nuevo renacimiento y una nueva vida. Se la merecen. Ustedes se merecen vivir en paz, se merecen vivir bien, pero para eso
van a tener que tomar decisiones. No tomar la decisión de vivir en el trauma como lo hizo esa mujer durante 21 años, no tomar la decisión de vivir en el trauma alejándome de esa persona como lo hizo la niña que fue violada, sino que tomar la decisión de sanar mi pasado, darme una nueva oportunidad de vida. Yo me merezco reescribir mi historia y vivir en paz. Así es que háganlo, se lo merecen, pero no sean flojitos con sus propias vidas. Qué Y lindo, Elías. mañana tengo el taller del reino para que ayudarles a reconstruir sus vidas. Vayan, no se queden, vayan, es su vida. No luchen porque yo los invito, luchen por sus propias vidas, por su bienestar, por su paz, por la felicidad que ustedes tienen que tener, pero no va a llegar a no ser que tomen decisiones en serio y que realmente hagan algo. No destruyas tu presente por un pasado que no tiene futuro. Los dejo con Luis Oye, para qué que lindo las veamos la notas, tarea. Elías, porque estás acotando una cosa muy importante, con muy buen énfasis. Es que llevarlo un paso más allá también. No solamente tú lo estás haciendo por ti, por tu presente y por tu futuro, pero también lo estás haciendo por los que te rodean. Porque tú tienes un círculo de influencia y cuando nosotros tenemos toxicidad en nuestras propias vidas, ¿no? Lo que sale de nosotros también es tóxico. Podemos tener al Señor en nuestro corazón, podemos ser salvos, tenemos la gracia del Señor y todo eso, pero de repente cuando me da la mala y tengo ira y tengo rabia, salen palabras de mi boca, yo te estoy hablando en serio, ¿ah? Yo te estoy hablando en serio, no es hipotéticamente, que a veces salen palabras de mi boca que yo digo, ¡ay! Ojalá que nunca lo hubiera dicho. Entonces, cuando hay cosas dentro de mí, qué bueno que yo entiendo que no tiene que ser así, que soy yo el responsable de cuidar y de amarrar mi lengua y de quedarme callado cuando tengo que quedarme callado. Pero soy un trabajo en proceso. El Señor no ha terminado conmigo. Así es que lo importante de lo que ya estaba acotando es que no es solamente algo que te va a bendecir a ti, pero va a bendecir a tu esposo, a tus hijos, a tu hermana, a tus madres, a tu padre, con quienes trabajan y todo eso. Vas a poder ser también un motivo de bendición y también te vas a dar cuenta que a través de este ejercicio tú vas a recibir más autoridad sobre lo que aceptas y sobre lo que no aceptas. Si no estás de acuerdo con la nueva mentalidad que el Señor te está entregando y al entendimiento que tú estás llegando, entonces te va a ser mucho más fácil decir que no cuando hay que decir que no. Ok, yo dejo el tema abierto para si hay algún comentario, Elías, o alguna cosa adicional que tú quieres agregar o alguna otra persona. ¿Hay alguien que quiera decir, preguntar sobre todo, si alguien quiere preguntar algo, por favor hágalo ahora? O sea, esta parte de la tarea que es examinar, revisitar todo lo que hiciste, es un trabajo duro, es un trabajo pesado. Y si tú tienes la oportunidad de leer esto, antes de empezarlo, sería muy bueno para refrescarte la memoria en la posición mental, en el estado mental que necesitas estar para confrontar esto, porque no es fácil, pero vale la pena hacerlo. Pero se puede hacer, ¿ah? O sea, yo tengo gente que lo ha hecho un montón de veces y es algo que sí. Yo creo que la tarea hay que hacerla sí o sí, por amor a ustedes mismos. Háganlo, háganse, reconstruyan sus vidas, reescriban su historia. Bueno, lo que se trata es los detalles de lo que conversé referente a la tarea. Todo lo que te conversé en la última parte de esta presentación tiene que ver con el tema de examinar el paso número uno, donde juntaste la información, y el paso número dos, donde estuviste analizando lo que ocurrió basado en lo que tenías en el paso uno y de ahí ya empezaste a escribir y ya empezaste a posiblemente a captar algunas conclusiones. La tarea de ahora es tomar todo eso que hiciste hasta ayer o hasta hoy, ah, para esta vez examinarlo una vez más con mayor profundidad. Y por eso es que te quiero compartir las notas para que tú leas eso
antes de empezar nuevamente a meterte a la examinación del trabajo de juntar información, analizarla, escribirla y ahora una vez más reexaminarla para hacer la parte final. Y la parte final va a ser básicamente la examinación y las conclusiones que vas a tomar referente a cuál es tu nueva narrativa, cuál es tu nuevo entendimiento y empieza a tomar decisiones de qué es lo que vas a hacer. Porque en la última clase vamos a hablar, el tema de la última clase va a ser compromiso. Es una clase de liderazgo que yo enseñaba, he enseñado muchas veces, pero en este caso va a estar enfocado al liderazgo consigo mismo, que tiene que ver Excelente, con el compromiso, tiene que ver con el compromiso que te haces contigo mismo, que es uno de los compromisos más importantes. fantástico. Bueno, ahí esperamos esa clase con cariño, porque en realidad el concepto es que definitivamente necesitamos comprometernos con nuestras propias vidas para salir adelante. ¿Dudas o preguntas antes de terminar? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Si la tiene, levante la manito o escriba un chat. Reescribamos la historia de nuestras vidas. Tienes una oportunidad. Aprovéchala. Hay mucho cariño para ti. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿Alguien Oye, más Elías, tiene pregunta? Una pregunta. Hola, Marcelo, buenas. Doc, me he quedado masticando una idea de varias clases sobre cuando yo estoy en estados de ansiedad y ya, suben los niveles de cortisol. así es. Entonces, si yo estoy con tratamiento con corticoides, pasa lo contrario. Los corticoides me provocan ansiedad. Los corticoides producen ansiedad. Claro, lo que pasa, a ver, te explico. El- los corticoides son bastante dañinos cuando se usan en forma prolongada. Ya cuando se usan en forma cortita, de 4 o 5 días, no tienen mayor efecto negativo. Pero cuando tú tienes un estado de cortisol continuamente elevado, se produce un estado de inflamación y favorece la ansiedad, pero no es que la produzca en forma directa, pero sí la favorece claramente, porque es un estado de estrés permanente. Es que he estado con alergia y me han dejado por 7 días. Ya, He no, estado con 7 días no te va a provocar ansiedad, ni tampoco tanto rollo. Lo ideal máximo son 5 días, pero 7 días no te va a provocar el estado de ansiedad que estamos conversando. Ya, ok, muchas gracias. Eso era entre paréntesis, pero es como lo escuché más de una vez, me quedo dando Sí, vuelta no, cuando... si el cortisol es malo cuando se usa mal. Muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Quién más tiene Gracias. alguna pregunta o duda? Con cariño. ¿Quién más tiene alguna pregunta o duda? Pregunten nomás. Aprovechen. Doc, buenas noches. Yo al pastor Luis quería consultarle. sí, Olguita, El tema que ya. conversó, sí, de la meditación. Yo siempre he admirado a la gente que logra la meditación, porque no sé cómo logran tranquilizar la mente. Eso. ¿Cómo se llega a eso? Porque yo también hice la tarea de escribir todas las trancas y todo, pero como que siempre estoy haciendo una cosa y estoy pensando en la otra. ¿Cómo uno logra tranquilizar esa mente? bueno, mira, depende también de cuál es la distracción, pero el tema de la meditación es un tema que es muy diferente a cómo el mundo la ve. El mundo la ve la meditación como un ejercicio esotérico, para ayudarte a vaciar tu mente. El punto de vista cristiano en la meditación es que la meditación no es para vaciar tu mente.
La meditación es para llenar tu mente con la palabra del Señor. Cuando la palabra habla, medita en esto de día y de noche. No está hablando de vaciar tu mente. Entonces, obviamente, es como cuando te dicen, mira, no pienses en un elefante rosado. Es re difícil dejar de pensar en un elefante rosado porque te lo pusieron en la mente, ¿no es cierto? Entonces, tratar de sacarte un pensamiento de la mente solamente por esfuerzo es súper difícil. Lo que yo hago, lo que a mí me resulta, es sustituirlo. Y para mí, sustituirlo significa que yo cambio de actividad. Ah, por ejemplo, por ejemplo, si yo me pongo a cantar, ya dejo de pensar. Eso a mí me pasa. Porque yo tengo una memoria muy linda de lo que es la alabanza en la iglesia. Entonces, cuando tengo algún rollo que quiero dejar de pensar, simple y sencillamente voy a mi archivo de memorias de himnos y de coritos y me pongo a cantar, o me pongo a orar, o me pongo a hacer algo que me gusta hacer, ¿no? Si es ejercicio, me voy a correr. Si tengo un día muy estresado, con mucha cuestión, me voy a correr o hago algún tipo de ejercicio, porque yo cuando estoy haciendo ejercicio no pienso en nada, absolutamente en nada. Cuando estoy jardineando, estoy haciendo cuestiones en el jardín, no pienso en absolutamente nada. Es realmente como, y no es que yo esté tratando de tener la mente vacía. Pero en cuanto a la meditación, yo solamente te puedo recomendar que la palabra del Señor nos puede ayudar muchísimo en ese tema. Medita en esto de día y de noche. ¿Por qué meditar de día y de noche? Porque así es como nosotros cambiamos la forma de nuestras dendritas. Así es como cambiamos la estructura de nuestro cerebro. Mientras más meditamos, mientras más pensamos en algo bueno, especialmente en algo bueno como la palabra del Señor, eso te va a edificar, eso te va a fortalecer, eso te va a ayudar. Otra cosa que a mí me ayuda, yo tengo un pequeño documento que me da muchos versículos de la Biblia de quién soy yo, qué tengo en el Señor y para qué estoy aquí. Son versículos de la Biblia que nos dan una clara idea bíblicamente de quién yo soy, ¿para qué estoy aquí? Obviamente, ¿no? ¿Y qué tengo en la presencia, en ser hijo de Dios? Y cada vez que hay una preocupación, donde me siento incapaz de algunas cosas, entonces obviamente a mi mente llegan todos estos versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es cierto? Y no es que todo lo puedo porque yo me fortalezco. No es que todo lo puedo porque yo tengo una fuerza mental. No, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces, con estas cosas que a veces están fuera de mi alcance, también, como lo están fuera del alcance tuyo, yo recurro al Señor y recurro a diferentes métodos que me funcionan. Así que a lo mejor te sirva de algo esa respuesta. Yo quiero Oh, agregar muchas algo a gracias, eso. Doc. Sí. Yo quiero agregar algo a eso. Lo primero es que la cantidad de pensamientos intrusivos, porque son intrusivos, se meten aunque uno no quiera, van y se meten en la mente de uno. Entonces, los pensamientos de uno, básicamente, cuando son intrusivos, es porque uno tiene algún miedo o ansiedad o alguna preocupación relacionado con eso. Y es ahí cuando yo también le sugiero a la gente, mira, echa tu angustia, tu ansiedad sobre Cristo. O sea, y significa oración, significa cantar, significa la desviación del pensamiento. ¿Se acuerdan cuando veíamos la crisis, hablábamos con la doctora Yosandra sobre el tratamiento de las crisis de pánico que le colocamos? Si hay hielo, yo le coloco la hielito en la mano y que le digo que se concentre en el hielo y se le quita la crisis de pánico. Lo que hicimos fue la desviación del pensamiento, la sustitución del pensamiento por otro. Lo estábamos desenfocando del pensamiento negativo que se iba a morir y la enfocamos en el hielo. Algo tan sencillo como eso para sacarle una crisis de pánico. De la misma manera, los pensamientos intrusivos, tú los puedes sustituir o los puedes desviar. El tema es que no ocupen espacio en tu mente, porque estos pensamientos intrusivos normalmente son negativos. Entonces, y tenemos una tendencia al pensamiento negativo, eso se ha visto. Eso es así. Por eso es que a la gente le gusta ver las copuchas de las teleseries y las noticias, porque en realidad el mal como que atrae, de alguna manera saber, ¡uy, qué tremendo! ¡Uy, mira!
Y esa es una cuestión natural del ser humano. O sea, yo lucho contra una naturaleza que hizo caer al hombre y que obviamente yo quiero cambiar. Y yo quiero cambiar para vivir en paz. Yo no quiero una religión, quiero algo que realmente me cambie, algo que realmente me haga ser mejor de lo que soy. Y ese es el objetivo de este taller, que ustedes aprendan estas cosas. Mi consejo es, Y, métete con Cristo y el mal no tendrá oportunidad. oye, Elías, solamente una última cosa a acotar es que, es que nosotros tenemos que aceptar la idea que tenemos autoridad, abrazar esa idea que tenemos autoridad y ejercitar esa idea que tenemos autoridad. Porque si un pensamiento viene a mí y yo digo, yo soy víctima y no puedo hacer nada con esto, entonces eso es verdad. Si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. Entonces, yo tengo que tomar una posición sobre mi dominio propio, como estamos hablando de la templanza durante la clase, mi dominio propio, que es el control sobre los instintos, sobre las reacciones automáticas para tener una reacción más balanceada. Pero yo tengo que entender y aceptar y abrazar la idea que yo tengo autoridad sobre mí, que a lo mejor en el pasado no la he ejercitado, por eso es que se siente tan extranjera, tan fuera de mí, porque no lo has practicado. Pero en el momento en que tú te pones a practicarlo y te das cuenta que realmente cuando tú sale de tu boca la autoridad con la palabra del Señor y la autoridad que tú tienes solamente sobre ti mismo, porque te escuchas lo que estás diciendo, tu cerebro siempre está escuchando. ¿Te acuerdas que conversamos de eso? Entonces tu cerebro empieza a entender que no es aceptable que siga pensando en eso y que mi jefe me está diciendo que no piense más. Entonces, si tú aceptas que tienes esa autoridad que es dada por el Señor a nosotros y la ejercitas, entonces tú vas a entender que tú puedes decir esto sí y esto no. Y al principio, sin práctica, una herramienta nueva requiere un poco de esfuerzo y requiere un poco de tiempo también. Pero yo te insto a que lo practiques y que lo hagas y vas a tener dominio sobre eso, porque la palabra no nos diría que tenemos el fruto del Espíritu en la templanza. Él pone en nosotros nuestra mente y nuestro cerebro y Él espera el fruto de la templanza, del control sobre lo que nosotros tenemos en nuestra vida, la mayordomía de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro cerebro. Entonces, yo creo que lo importante de ese tema es que abracemos esa autoridad y que entendamos que si yo pienso que puedo, yo puedo. Si yo pienso que no puedo, no puedo. Y eso es verdad. Tal cual. Como dijo el presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos, dijo, ya sea que creas que puedes o que no, eso será. Así es. Entonces, por eso es importante abrir la mente y entrar a un pensamiento que va más allá de tus posibilidades o tus fuerzas, a lo que Dios puede hacer contigo. Y Dios Amén. tiene un perfecto plan para tu vida. Como dice Dios, mis pensamientos para ustedes son buenos y benignos y llenos de paz. Pero esa es cuestión de que uno los tome. Si uno no los quiere tomar, va a seguir con los pensamientos de uno. Decisiones. Oye, pero el Señor fue bien claro con eso cuando dijo que tus pensamientos no son mis pensamientos, así que no me vengas a decir que lo que estás pensando es mío. Exacto, tal cual, eso es cierto. O sea, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Eso es tal cual como lo dice la Biblia. Y efectivamente es así, pues si el objetivo es empezar a pensar en una vida que es la que te mereces, la que Dios vino a dar, no la que el mal da, Oye, vida abundante. una última acotación que yo quiero hacer, que yo entiendo por qué los participantes no están listos para compartir y para hacer preguntas, porque estamos hablando de un tema que es muy privado. ¿No? Que la gente no es cuestión de ponerlo en los medios sociales del trauma que yo tuve y contar los detalles. Así que se entiende perfectamente eso, ¿no? Pero si alguien tiene alguna consulta, algún comentario que quiere hacerlo en privado, envíale un mensaje a Elías para que podamos ayudar de una forma en privado. Por supuesto. Y eso, en eso se trata todo esto, este cariño.
de querer que ustedes estén bien. Se lo merecen. Así es. Bien, Dios esté con ustedes. Mucha paz de Dios a sus vidas, Amén. mucho cariño. Dios les bendiga Gracias, enorme. Pastor Luis. Gracias, Pastor Luis. Gracias, Pastor Elías. Bendiciones. Esas- Amén. Ya, bendiciones. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Adiós.